América está despertando y una nueva generación profética se está levantando en todo el continente. Es como una llama de fuego que no se puede apagar y manifiesta el poder del Señor Jesucristo sobre todo pueblo, lengua y nación. México está en el corazón de Dios y tiene un papel profético en el fin de los tiempos. Muchos profetas de diferentes partes del mundo han profetizado un mover poderoso de parte de Dios para México, que traerá como resultado un avivamiento, un despertar del pueblo mexicano. Sobre todo el territorio hay una lucha espiritual constante que se refleja en la vida diaria de sus habitantes. La Biblia nos muestra en el libro de Daniel capítulo 10 cómo hay estorbos en los aires que impiden que bendiciones se desaten en la tierra y que fue necesario una batalla espiritual. Hoy en día sucede lo mismo. Desde el cielo, el Todopoderoso nos quiere bendecir, pero las potestades de las tinieblas se han empeñado en maldecir nuestra tierra y a sus habitantes, convirtiéndose así en una lucha espiritual constante de reino contra reino y trono contra trono. Este video no tiene el objetivo de realzar las obras del enemigo, sino de mostrar el poderío de Dios y el cumplimiento de una revelación. Un llamado a los creyentes que disciernan el tiempo en que están viviendo y se levanten, porque todos estamos inmersos en esta lucha espiritual. Hoy en día Dios está revelando y sacando a luz cosas ocultas y pactos antiguos en México y en todas las naciones. Él ha revelado un punto estratégico en México que el enemigo ha usado por cientos de años, un lugar de pactos y conexiones muy antiguas que han dado derecho legal a espíritus territoriales para poner estorbos en los cielos de nuestra nación y en la tierra establecer un control espiritual territorial. El Señor dice en su palabra: así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. A pesar de los golpes y la ola de violencia que ha azotado a todo el territorio mexicano, Dios está actuando con poder y trayendo a cumplimiento su palabra sobre México. Y Él está levantando un ejército de creyentes entendidos, una generación que será modelo para el fin de los tiempos, de corazón puro que no corren tras la mentira y la falsedad y que harán a un lado la mediocridad. Él los está dotando de estrategias proféticas para contrarrestar y desenmascarar los planes del enemigo y los está llevando a otro nivel de guerra espiritual. Desde la antigüedad, diferentes culturas han creído en un lugar mítico, donde según se puede tener contacto con los dioses. Los griegos y los romanos lo llamaron Tile o Thule. Entre los nazis se creó un grupo con mucho poder esotérico llamado Sociedad Thule, que buscaban este punto geográfico y que no pudieron encontrar. Las culturas prehispánicas en Mesoamérica describían un lugar mítico similar, que llamaron Tamuanchán, el lugar de contacto con los dioses ancestrales, donde se esconden los secretos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y reside el espíritu de Hécal, considerado dios del viento y del movimiento. Este lugar mítico era representado con la figura de un árbol caído vertiendo sangre.
el cual conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Los antiguos toltecas lo llamaron Tula. Algunos lo confunden con la antigua ciudad prehispánica de Tula en el estado de Hidalgo, México. Desde tiempos antiguos se desconoce la ubicación exacta de este lugar mítico. Por varios años el Señor nos ha dado paulatinamente una serie de revelaciones que nos han conducido a un lugar geográfico en el estado de Morelos, México, que ha pasado desapercibido por cientos de años. Tal parece que a propósito quisieron ocultarlo. Las evidencias arqueológicas dejadas en este lugar parecen insignificantes comparadas con otros monumentos y pirámides de otros lugares. Solo son montículos de piedra y algunas estructuras casi deshechas completamente. Por muchas generaciones, este lugar ha sido solo un mito que hoy surge de las sombras para ser exhibido a la luz, y mostraremos las evidencias que revelan el mítico Tula. Este es el desarrollo de esta revelación. Hace algunos años fui llevado en el espíritu. Me vi flotando sobre el territorio de Morelos. Podía ver varios de los poblados. Repentinamente, como si el tiempo retrocediera, pude ver una parte de la guerra de la Revolución Mexicana. Llegaban los ejércitos con caballos y otros a pie, y los revolucionarios defendiéndose detrás de bardas de piedra y aún arriba de las pequeñas casas. Pude ver cómo las calles y casas quedaron llenas de muertos. El territorio se llenó de sangre. Yo pregunté: Señor, ¿este derramamiento de sangre es el derecho legal que el enemigo tiene sobre nuestro territorio? Una voz me contestó que no, que este derecho legal viene de tiempo más atrás. Y de repente el tiempo retrocedió y vi altares de piedra, y esa misma voz me dijo: desde ahí comenzó todo. Pude reconocer el lugar, era parte de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec. Ahí estaban los altares. Era la zona sur del estado de Morelos. Esta zona tuvo una participación muy importante en la lucha de la revolución. Desde ese momento dio inicio la investigación y se recibió más revelación acerca del significado de estos altares y la importancia que tienen en nuestro territorio. Después de una década, hoy podemos mostrar las evidencias y el fruto de una revelación de Dios. Morelos. ¿Qué tiene de especial este estado? ¿Qué esconde este territorio? En el pasado, esta tierra fue consagrada a deidades prehispánicas, dejando conexiones ocultas como si fueran una especie de hechizo para un control territorial. Se inició la investigación en todo el territorio de Morelos para localizar los montículos de piedra antiguos vistos en la visión. La zona sur de Morelos juega un papel muy importante en este tiempo profético, y el Señor dijo que Él pondría a Morelos como un ejemplo de lo que Él puede hacer. Al principio no era entendible, pero sabíamos que algo grande sucedería y que sería notorio. El Señor reveló que en esta zona había 3 montes, donde antiguamente en la cima de ellos se habían levantado altares prehispánicos relacionados con la serpiente emplumada. Estos montes habían sido dedicados a la adoración del dios del viento, Quetzalcóatl, y otros altares más que se localizaban en las partes bajas. Minuciosamente se comenzó a investigar y a subir a los cerros y localizar todos los lugares de adoración prehispánica escondidos en esta zona. La palabra nos enseña a ser efectivos en lo que emprendamos. En la guerra espiritual territorial se requiere revelación y planeación. En el libro de Proverbios, capítulo 20-18 dice: y con dirección sabia se hace la guerra. En la cima de estos cerros hay montículos de piedras llamados momoxtles. En la antigüedad se levantaban pirámides en lugares especiales, pero también se acostumbraba a levantar altares en forma de montículos de piedra. Era una especie de pirámides circulares dedicadas al dios del viento llamado Quetzalcóatl, en donde se ofrecían sacrificios y ofrendas. También en estos cerros hay una serie de respiraderos, orificios de donde fluye el viento. La adoración al viento era parte de la cosmovisión de las culturas prehispánicas, convirtiendo estos cerros en lugares sagrados. También hay una serie de cuevas, algunas ocultas, que servían como lugares de invocación y hasta hoy en día son visitadas para realizar rituales, hechizos y brujería. Los 3 principales altares antiguos se encuentran
en el cerro de Tlaquiltenango, en el cerro de Jojutla y en el cerro de Zacatepet. Existe otro altar más que se encuentra bajo la capilla del poblado de Tehuistla. Al unir estos 3 altares se forma una cruz gigantesca. Y curiosamente en el centro de la cruz está el municipio de Jojutla. La simbología juega un papel muy importante en esta revelación. La cruz para los antiguos pobladores tenía mucho significado, ya que representaba el árbol de Tamuanchán, que conecta al cielo, la tierra y al inframundo. La cruz está ligada a Mictlantecutli, dios de los muertos, porque está asentada sobre el inframundo. Es por ello que el dios de los muertos aparece con una cruz y Mictlantecutli aparece en los códices ligado a Ejekal, dios del viento. La cruz simboliza los 4 puntos cardinales, también los 4 rumbos por donde sopla Ejekal. Quetzalcóatl era la representación del planeta Venus o estrella de la mañana y su símbolo es una cruz. Xoloc era el gemelo de Quetzalcóatl, representado con forma de perro de color negro, con 2 cruces. Era quien guiaba a los muertos al reino del Mictlán, donde reina Mictlantecutli, dios de los muertos. Los pueblos antiguos no desconocían esta simbología y se volvió una costumbre ancestral que hoy en día se sigue practicando, colocar cruces en los cerros de forma que representen altares. Esta agrupación es uno de los misterios que encierra Quetzalcóatl y su interacción en diferentes planos, las regiones celestes, el mundo físico y el mundo espiritual. Al descubrir esta conexión, se podría asegurar que este lugar era el Tula mítico, y si esto era así, tenía que haber más evidencias. Como se había mencionado, en el centro de la cruz está Jojutla, y se dedujo que si Jojutla era el centro de esta conexión, tuvo que haber una o varias pirámides que servían como punto de contacto espiritual. Justo en el centro de la cruz hubo varias pirámides antiguas, colocadas estratégicamente. Una de ellas en el pasado los indígenas la llamaron Nahualco, que significa lugar de brujos. Esta es la única imagen antigua de cómo pudo haber sido esta pirámide. Por lo estratégico del lugar, esta pirámide tuvo que ser un centro de observación astronómico de mucha relevancia. Tiempo después de la conquista de México, le colocaron una especie de torre encima de la pirámide. Más tarde derribaron la pirámide y, según los historiadores, con ese material construyeron la presidencia municipal de Jojutla. De acuerdo a la historia, antiguamente Jojutla era una extensión de Tlaquiltenango y no un pueblo independiente. Todo lo que abarca la cruz gigante era un solo territorio. La cruz es un diseño espiritual hecho estratégicamente para medir los tiempos y la posición de los astros. Es una especie de calendario ritual y a la vez una marca territorial sobre nuestro estado, así como otras que hay en nuestro país a gran escala. Cada altar o lugar de adoración tenía un propósito y uso ritual dentro de esta cruz. El Señor nos ha revelado la función de algunos de estos altares. Después de la conquista, en todo el territorio que abarca esta cruz, se levantaron capillas sobre los lugares de adoración más importantes. Con esta acción, los puntos de contacto espiritual permanecieron activados en las partes bajas. Desde las sombras, un ser con mucha sabiduría dirigió esto estratégicamente. El camino estaba siendo preparado para algo que vendría. Como recordarán, el mítico Tula es el territorio de la serpiente emplumada. Las profecías prehispánicas hablan del retorno de Quetzalcóatl, que regresaría para tomar nuevamente el trono de Tula. Si este lugar es el Tula mítico, algo tuvo que haber ocurrido, algún suceso que fuera muy visible, y la interrogante era de qué manera el espíritu de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tomaría el trono del mítico Tula. La investigación se hacía más interesante. El Señor nos guió y respaldó en cada lugar que pisamos. En 1722 surge la leyenda del Cristo Negro, llamado el Señor de Tula, la cual es una evidencia que afirma que este territorio, parte de la zona sur de Morelos, es el Tula mítico. Este ídolo fue encontrado en una pequeña localidad cerca de la hacienda de San Gabriel Las Palmas, en Amacuzat, Morelos. Por cierto, este es el último lugar que conserva el nombre de Tula. Nadie sabe por qué. Antiguamente toda esta región pertenecía a Tlaquiltenango. Esto corrobora esta hipótesis que en un tiempo muy antiguo toda esta zona fue conocida como Tula.
Nos trasladamos al lugar exacto de la aparición del ídolo, que reclama ser el señor de Tula, y se pudo observar que aún hay evidencias que hubo un asentamiento prehispánico, piedras con grabados que el tiempo deterioró. La leyenda cuenta que un campesino salió a cortar leña en este paraje llamado Tula, y al querer cortar un árbol, vio que de este emanaba sangre. Al acercarse, en medio del árbol, sorprendentemente estaba la imagen de un Cristo negro. Llama la atención la simbología porque era parte de una estrategia. El mensaje era dirigido a los guías espirituales de todos los pueblos indígenas para lograr un sincretismo religioso en esta zona que permanecería oculto hasta nuestros días. El árbol quebrado vertiendo sangre representa a Tamuancham, símbolo del paraíso mítico y lugar predilecto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. El ídolo fue trasladado al convento de Tlaquiltenango, el cual fue construido sobre un antiguo altar prehispánico. Cuenta la leyenda que este ídolo desaparecía y aparecía en Jojutla, en la capilla de Guadalupe. Así sucedió varias veces hasta que decidieron trasladarlo definitivamente a Jojutla, a la capilla de Guadalupe, edificada de igual manera sobre un importante altar de adoración prehispánica, el cual es parte de los altares que forman el centro de la cruz, y donde según algunos historiadores estaba dedicado al sol, la luna y las estrellas. Las fuerzas espirituales estaban activando el lugar más estratégico, el centro de la cruz, para continuar con sus planes de dominio. Relata la historia que para entronar a este ídolo, que reclama ser el señor de Tula, se reunieron los principales ancianos, las autoridades religiosas y civiles, y junto con una gran multitud de gente, entregaron este territorio a ese espíritu territorial, pactando por generaciones, maldiciendo la tierra y a sus habitantes, un pacto y una maldición que solo Dios podía romper. Esto es importante mencionar, las partes que hicieron en que ese pacto cobrara fuerza por generaciones, dándole derecho legal a esa potestad de establecer un trono encubiertamente, convirtiéndose en un ciclo repetitivo que hasta hoy en día existe en todo el país. Autoridades que pactan con espíritus territoriales y el pueblo inconscientemente participa. Leamos un fragmento de la narración original. Ante la santa imagen y antes de penetrar a los terrenos pertenecientes a Xojutla, aquí, con la presencia de la autoridad civil de Tlaquiltenango y atestiguando este acto, los señores ayudantes, auxiliares civiles aquí presentes de los pueblos de Xojutla y que dependen de la autoridad de la cabecera de Tlaquiltenango y la autoridad eclesiástica, con los testigos aquí presentes de un número de más de 2000 almas reunidas alrededor de estos pochotes donde descansa la venerada imagen de Cristo crucificado de Tula. En estos momentos en que verificamos su traslación y aquí todos certificamos y confesamos que la imagen que estamos viendo y que tenemos delante y la llevamos en procesión es el mismo Santísimo Cristo de Tula. Aquí se escogieron a 4 de los más venerables ancianos y más principales de los hijos de los 4 pueblos, del Arcángel San Miguel de Xojutla, de Tetecalita de Santiago Apóstol el Mayor, de Nexpan de los 3 Santos Reyes, de Ocalcingo de San Juan Bautista, que con la demostración de la más profunda veneración y respeto, emocionados y bañados en lágrimas de contento, recibieron entre sus brazos a la santa imagen del Señor de Tula, en nombre y representación de estos 4 pueblos, a este tesoro que en la vida y más allá de la eternidad Él será nuestra única recompensa. Libro Apuntaciones históricas de Xojutla a Tlaquiltenango, Agapito Mateo Minos Campuzano. Sutilmente entronaron en esta región a esa potestad oscura que reclama ser el señor de Tula. Desde las sombras fueron dirigidos y engañados. El espíritu territorial de la serpiente emplumada estaba recobrando su territorio. Los guías espirituales de los pueblos indígenas no desconocían el simbolismo que representaba este acto. Ellos verdaderamente creyeron que su antiguo dios resurgía nuevamente. En los códices Quetzalcóatl aparece pintado de negro con una cruz en su espalda, y de igual manera en su forma de Hécal, dios del viento, aparece pintado de negro. Tal vez todo esto sea una casualidad, pero las evidencias parecen indicar lo contrario. Ciertamente lo hicieron engañados y por ignorancia, por eso el Eterno no dejaría que ese pacto prevaleciera, por más oculto que estuviera. Él mismo rompería ese pacto.
Como se había mencionado, los altares de esta zona forman una cruz gigante, y en el centro queda Jojutla. Esta es una toma satelital de lo que es Jojutla actualmente, y se observan dos caminos principales que fueron hechos formando una cruz. Esto es una representación en la tierra de la cruz que está en los aires. Se repite el mismo diseño espiritual a menor escala. Como se había visto, la cruz une los altares de los montes, de la misma manera que esta cruz une dos antiguos altares en las partes bajas, los cuales fueron derribados y sobre ellos edificaron capillas, que de igual manera mantienen activados los puntos de influencia espiritual, teniendo la misma función de abrir portales. El altar donde fue colocado el Señor de Tula está en línea recta hacia otro altar prehispánico muy importante. Algunos creen que era un antiguo montículo de piedras que servía como altar o pirámide, lo que ahora es el convento de Tlaquiltenango. Este lugar pudo ser un zompantli, que era un altar de piedras donde colocaban la cabeza y el cuerpo desmembrado de los sacrificados, como lo vemos en la figura que está a un costado del convento donde se congregaban los indígenas. Ellos, al ver esta figura, identificaban el lugar donde estaba su antiguo montículo sagrado. En estos dos puntos se ofrecían sacrificios y ofrendas, alineados a un fenómeno que ocurría más adelante en este punto del cerro de Tlaquiltenango. En determinada fecha y hora aparece este rostro de perfil, como si fuera un portal espiritual. Para los antiguos pobladores tenía mucho significado, era la manifestación de esa potestad oscura a la cual le rendían culto. Desde otro ángulo se observa claramente que este rostro trae un tocado en forma de serpiente, con las fauces abiertas, representando a Kukulcán, que en maya es serpiente emplumada, y también a la diosa Ixchel, relacionada con la fertilidad. Es por eso que este punto es la parte superior de la cruz gigante, y en la cruz pequeña, en la parte superior, está el ídolo negro llamado el Señor de Tula. Todas estas construcciones estaban perfectamente colocadas y alineadas, siguiendo la dirección de los astros, para abrir portales oscuros y las potestades territoriales se manifestaran trayendo maldición. Otro dato importante de esta alineación, en donde aparece esta línea roja, es una avenida principal de Jojutla, donde cada año, justo bajo esta alineación, se realiza la feria dedicada al Señor de Tula. ¿Será esto una casualidad? El mito prehispánico dice que este lugar mítico está conectado con el inframundo, donde reina Mictlantecutli, dios de los muertos, y como lo vemos en los códices aparece ligado a Ejecal. Según la tradición oral, estos cerros están conectados subterráneamente con el volcán Popocatépetl, que era considerado una puerta al inframundo, por eso cualquier exhalación era motivo de sacrificios. Toda creencia tiene algo de verdad por antigua que sea. Si este lugar es una conexión al inframundo, debería haber otra evidencia que nos relacione con Mictlantecutli y Ejecal. Siguiendo la línea, después del cerro de Tlaquiltenango, se llega al volcán Popocatépetl. Como se había mencionado, para los antiguos era considerado una puerta al inframundo. Continuando más adelante, increíblemente se llega a la pirámide circular dedicada a Ejecal, dios del viento, en Tlaxcala. Esto ya no es una casualidad. Y por último llegamos a Tizatlán, Tlaxcala, donde está el altar de Mictlantecutli, dios de los muertos y señor del inframundo. ¿Será esto una confirmación que sí hay una conexión espiritual con el inframundo? Y queda la incógnita, ¿realmente habrá una conexión subterránea en los cerros de este lugar? Todavía había mucho por descubrir en esta zona. Por revelación, el Señor mostró que en el cerro de Tlaquiltenango, que es la parte superior de la cruz, había una cueva y teníamos que subir. También mostró que en esa cueva había espíritus de destrucción, los cuales provocan homicidios, robos, secuestros, vandalismo y otras especies de males.
Salimos hacia Tlaquiltenango para identificar en qué parte del cerro se encontraba la cueva y planear la subida, y sorprendentemente en el cielo apareció una cruz gigantesca. Nos apresuramos para buscar un mejor ángulo para captarla, y aunque ya se estaba desvaneciendo, esto se logró captar, la cruz tal como debe de estar, conectando los lugares de adoración sobre los montes. La conexión en los aires se hacía manifiesta, como desafiándonos. Al hacer una toma hacia el cerro de Tlaquiltenango, se logró captar una esfera luminosa que apareció repentinamente. Algo se estaba moviendo en los aires que sabía que estábamos ahí. Nos desafiaban a subir a su territorio. El equipo se preparó para subir a la cueva del cerro de Tlaquiltenango, todos sabiendo que esto se daría a conocer y que si algo salía mal, tan solo era pagar un precio, pero confiados en la promesa que el Señor es quien pelea por nosotros. Fue el 15 de mayo del 2017 que subimos al cerro. Comenzando a subir, se percibieron cosas extrañas. Esto fue aumentando hasta convertirse en una opresión terrible, a tal grado de renunciar a subir, pero Dios nos fortaleció y pudimos llegar, y esto fue lo que encontramos. A muchos lugares altos hemos subido, y en todos se han encontrado aves de rapiña como zopilotes, pero esta vez había águilas sobrevolando. Esto era una señal que en los aires se libraba una batalla. Una esfera luminosa aparece nuevamente. Algo ocurría en el ámbito espiritual. Llegamos a la cueva donde hasta la fecha llevan ofrendas y realizan hechizos y brujería. Como se mencionó anteriormente, esta cueva en la antigüedad sirvió como altar al dios del viento. Lo primero que se encontró es la figura plasmada de lo que parece un espíritu de bruja o tal vez de alguien que fue sacrificada o sepultada en ese lugar. Pero sucede algo impresionante. Al colocarle un efecto como de espejo a las imágenes de la cueva, se forman estos rostros demoníacos. Uno de ellos parece llevar una especie de máscara o antifaz en forma de pico, tal como representan a Hekal, dios del viento. Impresionante, ¿no cree usted? Pero algo más fue captado, y creemos que es lo que el Señor quiso sacar a luz. Es la potestad oscura entronada en este lugar. Era sorprendente. Estábamos ante el trono de un ser espiritual territorial, oculto por cientos de años. El Señor quiere que se muestre esto como una evidencia que no hay trono ni principado más grande que el trono del Altísimo. Solo el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. ¿Será acaso este ser la manifestación oscura de esas deidades que en el pasado se manifestaron? Posiblemente sí. Como se había mencionado, Hekal, el dios del viento, aparece en los códices ligado al dios de los muertos. Veamos la conexión oculta de esta cueva con el dios de los muertos. Extendemos una línea desde el centro de la cruz, que es Jojutla, donde está el ídolo llamado Señor de Tula, y donde estaba la antigua pirámide, hasta llegar a la cueva de este ser oscuro. Y siguiendo con la misma, se llega al Zapotal, Veracruz, y observamos que esta línea se conecta con el trono de Mictlantecutli, dios del inframundo y de los muertos. Ahora se entiende la importancia espiritual de este lugar, pero también la grandeza y el poderío de Dios. En todos los lugares visitados ha ocurrido algo en la zona y también han caído líderes y cabezas de la mafia. Todo esto es la mano de Dios en contra de la maldad, confirmando así que Él ata los espíritus y que hay poder en su nombre. Tal parece que nuestro territorio está vinculado con la muerte, y este ser oscuro, vinculado con Hekal, desde esta cueva ejerce una influencia espiritual a través de alineaciones ocultas. Vea este ejemplo. Si se traza una línea partiendo de la cueva de este ser oscuro, llega a la cueva de Ticumán, un lugar dedicado al dios de la lluvia y de invocación al dios del viento. En el pasado las cuevas eran consideradas entradas al Mictlán, el lugar de los muertos. Hoy en día en esta cueva se siguen llevando ofrendas y realizan hechizos y brujería. Continuando con la línea, llega a la pirámide circular de Hekal, en las afueras de la zona arqueológica de Tlatelolco, un lugar vinculado con la muerte y los sacrificios.
El último punto de la línea es lo que llaman la Santa Muerte, en Tultitlán, Estado de México, considerada la más grande del mundo. Estas alineaciones son hechas estratégicamente y Dios revela esto para que los intercesores y guardas de este país actúen estratégicamente. Por cientos de años, el trono de esta potestad oscura permaneció oculto, y al ser revelado, se descubrió que todos los lugares dedicados al dios del viento en México y en otros países están alineados hacia esta cueva, trono de esta potestad territorial oscura. Estas alineaciones espirituales y su simbología, como a continuación se muestra, mezclan el rito antiguo con el moderno. Muchos artistas, pintores y escultores están siendo inspirados por espíritus para materializar lo que hay en el mundo espiritual y colocar estas esculturas en puntos específicos para activar diseños espirituales en la tierra, desatando sucesos de desgracia y de muerte, afectando como en el pasado todo nuestro territorio. Nuevamente se hace mención que el fin de mostrar esto es proveer de información y estrategias a los creyentes, que esto sea un testimonio del poder de un Dios vivo. Lo que el enemigo estructuró encubiertamente por cientos de años, el Señor Jesucristo en un momento lo revela y lo saca a la luz. Bendito sea su nombre. Veamos otra alineación. Trazamos una línea partiendo de esta cueva, el trono de esta potestad oscura. Siguiendo la línea se llega al cerro de Tepoztlán, Morelos, donde se encuentra la pirámide dedicada a Tepoztecal, hijo de Hécal, dios del viento. El siguiente punto es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se encuentra esta escultura que hace alusión a Hécal, dios del viento. Interesante, ¿no le parece? Y sobre todo porque el aeropuerto es considerado espiritualmente un acceso o puerta de la ciudad y del país. Este es un punto de relevancia en la guerra espiritual estratégica. Y por último, se llega al cerro de Hécal en Ecatepec, Estado de México. La palabra Ecatepec significa cerro de Hécal o cerro del viento. Como se observa, este territorio fue consagrado a esta deidad y en una de sus avenidas principales fue colocada esta gigantesca escultura que hace alusión a Hécal, dios del viento. Esto demuestra que estas conexiones no son casualidad y la influencia espiritual territorial es una realidad que pocos perciben. Partiendo de esta cueva en el cerro de Tlaquiltenango, se traza otra línea que pasa por la zona montañosa de Tlayacapan, Morelos. Aquí se encuentran estas impresionantes pinturas rupestres que hacen alusión a Hécal, dios del viento. La leyenda dice que Hécal sopló para poner en movimiento los astros en la creación del quinto sol. Esto confirma que la veneración al dios del viento es muy antigua, por eso Quetzalcóatl es el dios principal de toda Mesoamérica. Siguiendo la línea se llega al cerro de Tlapacoya, en el Estado de México, un centro ceremonial muy enigmático, donde se han encontrado vestigios muy antiguos y desde una toma satelital se puede ver lo que parece una figura representando una especie de pirámide circular. Un suceso interesante en este cerro fue que en el mes de mayo del 2017 se colocó esta escultura de manera repentina, que causó polémica entre la población de Tlapacoya. Esta escultura de varios metros de altura tiene todas las características de Hécal, dios del viento, y fue colocada días antes de que subiéramos a la cueva del cerro de Tlaquiltenango. Tal parece que el enemigo sabía que pronto se libraría una lucha espiritual. El último punto de esta alineación es la pirámide circular dedicada a Hécal, dios del viento, en Huexotla, Estado de México. Se ve claramente que esto no es casualidad, estas líneas fueron hechas estratégicamente y sirven como caminos a la potestad del viento. Presentaremos otras alineaciones ocultas que parten de esta cueva y afectan instituciones de gobierno como si fueran una especie de control territorial. La línea inicia de la cueva del cerro de Tlaquiltenango. Pasa por donde se forma este rostro de perfil
que tiene un tocado de serpiente sobre su cabeza. Siguiendo la línea, llega al centro de Cuernavaca, donde se estableció el Palacio del Señorío Tlahuica y sus altares de adoración, de donde antiguamente se gobernaba parte de este territorio. En esta misma zona hoy se encuentra el Palacio de Gobierno del Estado de Morelos. ¿Será esto una casualidad o es un esquema repetitivo ligado a los dioses ancestrales? Por último, la línea llega a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Como usted puede ver, son lugares específicos de autoridad. La siguiente alineación parte de la cueva. Nuevamente pasa por donde se forma este rostro de perfil que tiene un tocado de serpiente sobre su cabeza. El siguiente punto es la pirámide circular de Hécal, dios del viento, en la zona arqueológica de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, un lugar ligado con la muerte y los sacrificios. El siguiente punto es la Casa Morelos, residencia de los gobernadores del estado de Morelos. Por último, se llega a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es impresionante cómo esta alineación termina exactamente donde se encuentra esta serpiente de varios metros de altura que representa a Quetzalcóatl. Interesante para ser casualidad. Las siguientes alineaciones reflejan la influencia espiritual sobre sedes de gobierno en nuestro país. La línea parte de la cueva, trono de esta potestad oscura vinculada con el dios del viento. Nuestro siguiente punto es la gran pirámide circular de Cuicuilco en la Ciudad de México. El siguiente punto son las serpientes del Pedregal en la Universidad Autónoma de México. Son dos serpientes encontradas de frente, formadas por muros de 250 metros aproximadamente cada una. Y a un lado se encuentra esta estructura llamada Coal, que significa serpiente. Interesante, ¿no le parece? Nuestro siguiente punto es similar, la fuente de Mixcoac, formada de serpientes que emergen de la tierra. Siguiendo más adelante, la línea pasa por la pirámide de Mixcoac, que significa serpiente de nube. Es por eso que a esta alineación le llamamos el camino de la serpiente. Por último, se llega a Chapultepec y el punto que marca el fin de la línea es la residencia de los Pinos, que es la residencia oficial del presidente de México. La línea parte de un lugar sagrado y termina en este enigmático lugar. Aquí se encuentra el Cerro Sagrado, lugar de contacto entre los antiguos gobernantes y los dioses ancestrales. Ahí se edificó el castillo de Chapultepec, que fue un punto de encuentro de personajes importantes y acontecimientos históricos relevantes. A pocos metros se encuentra la residencia de los Pinos, que es el punto de encuentro de políticos, reyes y presidentes. En Chapultepec se edificaron varios monumentos representando a los principales dioses ancestrales. Algunos son piezas originales de gran tamaño, tal parece que los dioses están ligados a las sedes de gobierno como lo fue en el pasado. Este es otro ejemplo de cómo esta potestad ha ejercido dominio en nuestro territorio. Se parte de la cueva del Cerro de Tlaquiltenango, trono de esta potestad oscura. El siguiente punto es la cueva de Ticumán, un lugar de invocación muy antiguo, dedicado al dios de la lluvia y de invocación al dios del viento. Continuando con la línea, se llega a la pirámide circular dedicada a Hécal, dios del viento, en la estación del Metro Pino Suárez, en la Ciudad de México. El último punto es sorprendente y es la principal pirámide circular dedicada a Hécal Quetzalcóatl en lo que fue el corazón del poderío azteca y hoy es el centro de México. Ahí se estableció la sede del gobierno mexica y el trono de Huitzilopochtli, deidad asociada con el sol y para otros dios de la guerra.
Un dato interesante, así es como el historiador Niceto Zamacois describe a Huitzilopochtli en su enciclopedia Historia de México, escrita entre 1876 y 1882, un ser grotesco con cabezas humanas a sus pies como ofrendas. 2 tronos espirituales conectados entre sí, colocados en lugares clave. Y en el tiempo actual, en este mismo lugar se encuentra la sede del Palacio Nacional. Sorprendente, ¿no le parece? Esto nos emociona mucho porque la historia cobra vida y para esto nos ha llamado el Señor Jesucristo, para cambiar la historia, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Un mes después de haber subido a la cueva del Cerro de Tlaquiltenango, los medios de comunicación dan a conocer el hallazgo de esta gran pirámide circular dedicada a Ejekal en el centro histórico de la Ciudad de México. Para quien es entendido en las cuestiones espirituales, esto era un desafío. Claramente, este espíritu quería demostrar su poderío territorial resurgiendo de las sombras. Pero de nuestro lado está el Señor y su nombre es Jesucristo. La palabra de Dios dice: el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Isaías 42:13. El misterio estaba resuelto, Dios estaba revelando y sacando a luz, después de muchos años, el trono oculto y las conexiones que afectan nuestro territorio y nuestro país. Después de haber subido a la cueva y proféticamente establecer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, estábamos a la expectativa de qué sucedería. Se había tomado el punto más estratégico. El siguiente paso era cancelar cada una de las alineaciones, y se veía complicado ya que el grupo es pequeño y no podíamos abarcar todo al mismo tiempo. Todo el equipo estuvo orando para que Dios revelara la estrategia de cómo cancelar estas conexiones. El Señor nos dijo que Él daría una señal y que vendría un sacudimiento espiritual sobre todo este territorio, porque todo lo falso y que hace mentira tiene que caer para que surja lo verdadero. Esto incluye a las iglesias. El robo y la mentira han tenido parte con aquellos que deben reflejar la verdad de la palabra de Dios y han producido un fruto no grato, un mal testimonio ante los ojos de los hombres y de Dios. El Señor dijo que muchos creyentes y no creyentes han rechazado su palabra y han cerrado las puertas a los verdaderos siervos de Dios. Realmente no sabíamos cómo sucedería ese sacudimiento espiritual. Estábamos a la expectativa de que algo fuerte sucedería en México en el mes de septiembre, ya que fue un 14 de septiembre de 1722 cuando se entronó en este lugar a esa potestad oscura llamada el Señor de Tula, y su aniversario estaba próximo. También habría una alineación planetaria parecida a la que hubo cuando apareció el ídolo llamado Señor de Tula. El Señor nos dio una revelación. En esta visión había una gran montaña, era inmensa, y en la cúspide estaba una roca de igual manera gigantesca. De repente vi que esa montaña se sacudió como si tuviera vida, y a propósito dejó caer la roca. La roca comenzó a rodar y a caer, todo a su paso lo iba destruyendo. La vi caer sobre edificios y casas. Cuando me acerqué para ver lo que había ocurrido, no solo había destruido los edificios y las casas, sino que debajo de la roca vi espíritus inmundos aplastados, como agonizando, y al verme me comenzaron a insultar como si de alguna manera me reconocieran. Esto fue toda la visión. Poco tiempo después, sucede algo histórico para la región. Tristemente, el día 19 de septiembre del año 2017, un gran temblor sacude toda la comunidad y otros estados de México, incluyendo la capital, que también fue de las más afectadas. Tal pareciera que el epicentro fuera en Jojutla, por la magnitud de la destrucción que causó. El luto y la tristeza se apoderaron de sus habitantes, pérdidas humanas y materiales que lamentar. Para sorpresa de muchos, dada la magnitud del sismo,
No hubo una gran cantidad de muertos, tanto en Morelos como en la Ciudad de México, ya que las cifras fueron muy menores que las reportadas en el sismo de 1985. Es Dios quien está hablando de una manera muy clara, haciendo un llamado al arrepentimiento y a volver a la integridad de su palabra. La palabra de Dios dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, 42, 44. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 22. Muchos recibirán esto y lo entenderán, y muchos lo rechazarán y no lo comprenderán. Es lamentable todo lo que sucedió porque hubo pérdidas humanas y muchos salieron afectados con este temblor. Por eso el enfoque es describir el lado espiritual de esta revelación. Como se había mencionado, este lugar es un epicentro lleno de conexiones ocultas que solo Dios podía revelar y, lo más importante, solo Dios podía romper. Lo que no se pudo hacer con fuerzas humanas, lo hizo el poder de Dios. Se cumple lo escrito en la palabra de Dios: no necesitáis pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Segunda de Crónicas 20:17. Hubo un sacudimiento en el mundo espiritual, un golpe de parte de Dios a las potestades territoriales y a ese trono oculto establecido en este territorio, que también se reflejó en lo físico. Las regiones celestes fueron sacudidas. La palabra dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 24, 20-21. Este es el efecto de este golpe espiritual en los puntos específicos de las conexiones que se han mostrado. Los lugares que fueron edificados sobre los altares antiguos en el centro de la cruz fueron derribados. La iglesia de Teocalcingo, devastada completamente. La presidencia municipal de Jojutla, que fue edificada con el material de la antigua pirámide, fue derribada. La iglesia de Guadalupe, que fue donde colocaron al ídolo llamado Señor de Tula, se derribó. El convento de Tlaquiltenango, edificado sobre un altar antiguo, se derribó. Como se mencionó, muchas iglesias y conventos fueron edificados sobre altares antiguos y quedaron bajo estas alineaciones que parten de la cueva del cerro de Tlaquiltenango, y de igual manera fueron sacudidos. Así como este, hay muchos ejemplos más que se estarán mencionando en otro segmento. El día 20 de octubre, un mes después del sismo del 19 de septiembre, sucede algo inusual en esta región. Hay un sismo de 3.6 grados y el lugar que fue golpeado como epicentro sorprendió a todos los que seguimos esta investigación. El epicentro que registra el Servicio Sismológico Nacional es exactamente la cueva, trono de esta potestad oscura en el cerro de Tlaquiltenango.
Esto es demasiado para ser una coincidencia. Desde esta toma satelital se observa el lugar donde se encuentra la cueva del Cerro de Tlaquiltenango y se ve claramente cómo el día del sismo hubo desprendimientos de grandes rocas que al caer derribaron árboles, dejando huella de todo lo que se llevaban a su paso. La revelación llegó a su cumplimiento, una evidencia más del poder de Dios. Nadie puede negar que es la mano de Dios golpeando los lugares espirituales, desarticulando las conexiones ocultas, quebrantando el poder territorial de este ser oscuro. Algo grande sucederá en México. Habrá cambios radicales. Como lo dijo el Señor, lo falso caerá y surgirá lo verdadero. Es tiempo de que la iglesia vuelva sus ojos al Altísimo, se aleje de la mentira y la corrupción. Si Él tiene el poder para sacudir los montes y trastornar los reinos, también tiene el poder para cambiar las vidas, traer salvación, sanidad y liberación a toda una nación. Lo hizo en el pasado y lo está haciendo en el presente. Estamos en medio de una guerra espiritual territorial que muchos no perciben, y es necesario activarse espiritualmente. Esta serie de videos se realizan con el objetivo de activar a los entendidos en los tiempos, equiparlos con conocimiento y estrategias de cómo hacer la guerra espiritual territorial. Muchos sienten el llamado y desconocen cómo comenzar y moverse estratégicamente. Muchas doctrinas han castrado a muchos creyentes que viven atemorizados, viendo cómo el enemigo roba y destruye hogares e iglesias. La palabra de Dios no es para encerrarte ni atemorizarte. Está escrito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Somos parte de una nueva generación profética que romperá con los esquemas generacionales y sacará a luz los planes ocultos del enemigo, como lo dice la palabra de Dios. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Efesios 5:11. Porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia en victoria y llena de poder. La palabra dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Los que compartimos esta visión no somos pastores ni líderes, ni gente de renombre, tan solo un pequeño grupo de creyentes que asistimos a diferentes iglesias. Algunos tienen que viajar muchos kilómetros para reunirse a orar y que el Señor nos guiara a desarrollar toda esta visión, porque creemos que Dios puede mover su mano de poder a favor del lugar donde vivimos y de nuestro país, con 2 o 3 que le creamos. Si el Señor reveló esto a un grupo de creyentes, ¿qué no hará con un grupo de iglesias, de ministros, de profetas? Es tiempo de volver a la sencillez de la palabra y creerla. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Únete al llamado que hace el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes y ministros genuinos actuando, pero aún faltan más. Es tiempo de tomar los parques, las plazas, subir a los montes, en las casas, donde el Señor te guíe, en oración y adoración constante. Solo 2 o 3, con tu familia, con tus amigos, con la congregación o con muchas congregaciones, unidos en el Espíritu, y algo sucederá de parte de Dios, porque esa es su promesa. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Hoy más que nunca nuestro país necesita de verdaderos intercesores. Las personas y las nuevas generaciones necesitan el ejemplo de creyentes que verdaderamente reflejen a Cristo y los frutos de su palabra, de aquellos que con su integridad, carácter y pasión hacen mover el poder de Dios. El tiempo es corto, las señales se están cumpliendo, vendrán guerras y rumores de guerra, terremotos, señales en los cielos y en la tierra, y columnas de humo, como lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21:9. Así como lo dice la palabra de Dios, estos sucesos es necesario que acontezcan primero, porque tienen un propósito que los entendidos comprenderán. Porque preciso es
que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ninguna de las palabras que Dios ha dado para México caerá a tierra sin que veamos su cumplimiento. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, veremos un mover glorioso de Dios en México, y multitudes verán la luz de Cristo, porque México está en el corazón de Dios. El Señor nos ha entregado un mensaje. En una visión vi una gran multitud de creyentes y ministros. Todos estaban orando por diferentes motivos, y el Espíritu Santo me habló de una manera que sus palabras producían una gran tristeza en mí. Me dijo: diles que oren, pero que oren de tal manera que toquen el corazón del Padre. Este es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, a una búsqueda sincera y a un clamor constante con todo el corazón. Y lo demás, Él lo hará a la manera que Él lo quiera hacer, si tu corazón es genuino e íntegro, porque así lo dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3.